Avancemos. Esta es una temática que suelo decir que es interprofesional, porque no la armé yo solo, sino que junto a Paula Escobar, que es la profesora que está acá arriba, y junto a Ignacio Otral principalmente, siempre tenemos otros colaboradores, hemos estado en los últimos 3 años aproximadamente investigando sobre la temática, trabajando sobre lo que es la aceleración, trabajando sobre lo que es la velocidad máxima, los cambios de dirección, porque en ese entonces cuando empezamos no había mucha divulgación al respecto y tampoco encontramos mucho material para poder desarrollarlo. Con la pandemia y todo el tiempo que tuvimos los profesionales, de a poco se empezó sí ya a ver mucho más material. A lo que yo creo ahora es que no hay metodología práctica, ¿sí? O sea, ya sabemos la importancia de la fuerza horizontal, sabemos la importancia de algunas cualidades puntuales de cada destreza, pero no creo que haya por lo menos una clara metodología de aprendizaje. Y creo que creemos comúnmente que es el trabajo de la agilidad, ¿sí? Creemos que el trabajo de la agilidad sería algo así. A ver si el video, ahí está. Entonces, la famosa escalera de agilidad o escalera de coordinación nos presenta que este tipo de entrenamientos o este tipo de drills mejorarían la destreza, o sea, mejorarían la agilidad de la persona. Trabajarían los cambios de dirección, serían personas más ágiles, más rápidas. A lo que nosotros consideramos que no es tan así, que el hecho de trabajar con una escalera de coordinación no me va a dar la posibilidad de ser más ágil, más rápido o acelerar mucho más rápido. Fíjense lo que dice Juan Imhoff, si esto es sacado de su Instagram. Juan Imhoff es un profesional del rugby, sí que juega en Francia, en Racing, y es jugador de la selección argentina de rugby, de los Pumas. Fíjense cómo él plantea hacer una entrada en calor y dice siempre con la misma rutina, y se lo va a hacer una técnica de carrera. Y fíjense, en una siguiente historia dice, 1 hora por día le dedico a la técnica de carrera. Como siempre digo, el único secreto es trabajar. Entonces piensen que si nos ponemos a ver los distintos deportes, sacando de lado el atletismo, ¿no? Pensando en deportes colectivos o deportes situacionales, el rugby es el que más avanzó en cuanto a las destrezas, o por lo menos eso creo yo. O sea, vos ves personas que técnicamente son muy buenas para desplazarse, pero fíjense que una persona que está en los Pumas, que está en la élite del rugby mundial hace muchísimos años, todos los días sigue practicando la técnica de la carrera. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros en nuestros clubes, ¿sí? Con personas que no tienen tanto desarrollo? ¿Sí? Eso es quizá un poquito el cuestionamiento que se le hace muchas veces. Como concepto de agilidad, ¿sí? Hay un montón en la bibliografía. Junto con Paula Escobar, en el 2020, desarrollamos a priori esta lo que sería nuestra definición. Decimos que la agilidad es una habilidad que permite generar cambio de velocidad, cambio de dirección y cambio de patrones de movimiento de manera rápida y eficiente, ¿sí? Entonces, primero es una habilidad porque hay que aprender, o sea, no es que vos tenés la capacidad de agilidad, sino que vos tenés que aprender las diferentes destrezas, tenés que aprender las transiciones entre una destreza y la otra y cómo cambiar de dirección, por ejemplo, de manera rápida y eficiente, ¿sí? Con economía, tomando, ¿sí? A priori una decisión, programando y ejecutando a partir de la percepción de un estímulo externo relevante. Esta última parte integra algo muy importante para nosotros, porque ya la escalerita de coordinación o los 2-3 conos que hay que pasar en zigzag no nos representan, porque tiene que haber una decisión de por medio. Es decir, tenemos que ver qué ocurre en el contexto y de acuerdo a lo que ocurre en el contexto, nosotros tomar una decisión y ejecutar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de agilidad como una habilidad compleja, estamos hablando de técnica, estamos hablando de fuerza y también estamos hablando de procesos cognitivos. Entonces, a priori, no estaríamos entrenando la agilidad si no hay toma de decisión en el medio. Como quieras. Fíjense este cuadrito que armamos también junto con la Pauli, que hablamos de los desplazamientos en el deporte. ¿Sí? Tenemos desplazamientos lineales, desplazamientos curvilíneos, desplazamiento de cambio de dirección y los saltos, ¿sí?
En lineales, aceleración, velocidad máxima, desaceleración y la carrera hacia atrás, ¿sí? Con los distintos tipos de salida que pueden tener. Ahora, recientemente ya estamos hablando mucho de los desplazamientos curvos o el famoso sprint curvo. Y después tenemos, en cuanto a los cambios de dirección, podemos dividirlos según el ángulo, si es un cut o un pivot, y según el borde que empuja, generando ese cambio de dirección. Es decir, podemos nombrar los shuffle, que son los que se empujan con el borde interno, o los crossover, que se empujan con el borde externo, principalmente. Pero también tenemos dos más, que es cuando yo hago un cambio de dirección hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y empujo con el tercio anterior completo del pie. Vamos a pasar, como para ir viendo algunas cositas en este webinar, lo que serían los determinantes de la aceleración. Fíjense que esto ya lo hemos hablado de a poco en diversas publicaciones en el Instagram, ¿no? Qué importante que es la posición del cuerpo. Y este es el artículo de Kugler, 2010. La posición del cuerpo, ¿sí? Tirado para adelante o inclinado hacia adelante, parece ser lo que termina determinando a las personas que son más rápidas, y no necesariamente tienen que ser personas que sean súper fuertes. Fíjense, este es el cuadrito del estudio. Acá tienen 0, que sería la vertical. Los más rápidos son los de las líneas negra oscura. Fíjense cómo, y fuerza, ¿sí? La fuerza está determinada por cuán alejado está de este punto. Entonces fíjense que los más rápidos no son los que más fuerza generaron, sino que son los que más inclinados tenían la angulación, esta fue la angulación de la tibia del pie que ha generado. Entonces los más rápidos fueron los que mayor angulación tenían y no los que más fuerza generaban. Entonces ahí vemos ya algo muy importante. Debemos crear personas fuertes, pero la fuerza no lo es todo, sino que también importa mucho la dirección en la cual yo estoy utilizando esa fuerza. Ni hablar la importancia de la fuerza horizontal en relación a esto, ¿no? O sea, el vector de fuerza termina siendo también determinante. Si yo quiero ir hacia adelante, tengo que empujar necesariamente hacia atrás, ¿sí? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que si yo hago una fuerza, un estímulo contra el suelo y empujo con una orientación netamente vertical, con un vector netamente vertical, el suelo me va a devolver la misma magnitud de fuerza, la misma dirección, pero en un sentido contrario. Bueno, entonces, si nosotros queremos acelerar hacia adelante, es bastante lógico pensar que tenemos que hacer fuerza hacia atrás. ¿Sí? Entonces, muy importante el vector de aplicación de fuerza. En este caso, que tenga una cierta correspondencia, que no quiere decir que sea todo horizontal, sino que tenga una cierta tendencia más horizontal que otras habilidades, como por ejemplo la velocidad máxima. Otro tema muy importante, y que esto lo refleja Morín en todos sus estudios, tiene que ver con el accionar de isquiotilioperoneos y glúteo mayor. Entonces, fíjense que él plantea, tiene 3, 4, 5 estudios relacionados con lo mismo, que hay una gran activación de isquios incluso antes de hacer contacto con el suelo. O sea, cuando estoy generando la aceleración, para que esa fuerza empiece a activarse, tengo que apoyar el pie en el suelo. Incluso antes de eso, hay una gran activación del del isquio. Y luego, el glúteo mayor realiza muchísima fuerza mientras más agazapado estemos. Entonces, se podría decir a priori que tanto isquiotilioperoneos como glúteo mayor son dos músculos muy importantes para el desarrollo de la fuerza horizontal. Y ahí es que Morín presenta como conclusión o como parte práctica de su estudio que haya un gran trabajo de glúteos e isquiotilioperoneos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminan siendo los músculos determinantes en la producción de la fuerza horizontal. Veo que hay algo en el chat. Pregunta Nicolás, pero todo va a depender del deporte en cuestión, ¿no? Ni hablar. Toda habilidad es situación dependiente o contexto dependiente. No es lo mismo, y ahí entraríamos en un error muy grave, querer replicar
la técnica de la aceleración, por ejemplo, de Usain Bolt, en deporte colectivo como por ejemplo el fútbol. ¿Por qué? Porque son totalmente distintos el contexto. Bolt sale desde una partida de tacos, con manos en el suelo. En el fútbol no se sale así. Bolt sale con los pies de forma asimétrica, uno delante, otro atrás. En los deportes colectivos suele pasar esa situación, pero suelen pasar otro montón más de situaciones. En el deporte colectivo importa la aceleración, sí, pero también importa la toma de decisión. Entonces yo tengo que estar mirando hacia adelante. Entonces, a veces una de las grandes diferencias que vemos es cuando en el deporte colectivo se acelera, la cabeza no va mirando hacia abajo, como sí ocurre en el atletismo, sino que mira levemente hacia adelante. ¿Por qué? Porque si por X jugador va a acelerar para buscar un pase, pero de repente ese pase en el medio se cortó por un defensor o directamente el compañero decidió darlo a otro lado, va a correr al divino botón, ¿sí? No va a llegar, no va a tener resultado esa aceleración. Entonces, siempre es importante, por lo menos en los deportes colectivos, ver cómo ocurre el contexto. Seguimos avanzando, estamos en cambio de dirección, ¿sí? Entonces, planteamos que el cambio de dirección en el deporte colectivo de oposición, es decir, cuando jugamos uno contra el otro, es quizá la gran moneda de cambio o esta gran herramienta que tenemos para poder ganar un duelo, ganar un partido, ganar una jugada. En el cambio de dirección es donde se expresa el mágico, el bueno, es donde desequilibramos. Y en ese sentido, fíjense que el cambio de dirección tiene como 5 factores claves que consideramos nosotros. En un primer momento, desacelerar, y una desaceleración mayor obviamente en este vector horizontal. Si nosotros podemos hacer una muy buena desaceleración, va a ser mucho más fácil luego reacelerar en la otra dirección. Por el otro lado, bajar el centro de gravedad, porque si nosotros mantenemos un centro de gravedad alto, vamos a ser mucho más inestables. Mientras más inestables, menos fuerza podemos hacer. Entonces, buena desaceleración, bajamos el centro de gravedad, que comúnmente le solemos decir a los jugadores, bajen la cola, ¿sí? Después, realizar un óptimo empuje con el tercio anterior del pie. ¿Qué es esto? Dependiendo del lado hacia el que yo quiero ir, dependiendo la situación y el contexto, para realizar el cambio de dirección, yo voy a tener que utilizar el tercio anterior del pie para empujar el suelo, borde interno externo o el tercio completo del pie. Entonces, realizar un óptimo empuje con una óptima dirección y con una óptima fuerza va a ser el puntapié inicial exacto para reacelerar. Y eso, sin lugar a dudas, tiene una gran importancia el accionar del tronco. ¿Cómo ubico el tronco? ¿Cómo lo roto? Si es un crossover, es decir, un desplazamiento lateral o un cambio de dirección con un cruce. ¿Cómo roto el tronco para ir hacia la nueva dirección? ¿Y cómo reacelero? ¿Y cómo reacelero? Con las mismas indicaciones que vimos en acelerar. Posición del tronco, mayoritariamente la fuerza horizontal para empujar. Es decir, ya después este último punto tiene que ver con algunas habilidades o algunos factores claves en realidad que hemos hablado en la diapositiva anterior de la aceleración. Fíjense, bueno, este ya es un videíto donde van a poder ver un poquitito lo que son los ejercicios que utilizamos. ¿Sí? Esta es la presentación del gran curso que vamos a comenzar la semana que viene. La idea acá es que vean que no solamente, o en realidad estamos muy lejos de que sea con hitos haciendo zigzag, porque si nosotros no le enseñamos a nuestros deportistas a cómo poner el tronco, cómo bajar el centro de gravedad, cómo empujar con el tercio anterior del pie, cómo empujar con borde interno, cómo empujar con borde externo, cómo posicionar el cuerpo, hacia dónde mirar, cómo hago la fuerza. Si nosotros no le enseñamos todas esas cosas a nuestros atletas, después no se las podemos pedir, porque le vamos a estar pidiendo algo que ellos no saben porque nunca nadie se los enseñó. Entonces, esto es un poquitito como un muestreo de ejercicios que nosotros utilizamos para entrenar deportistas, construir atletas.
Bien, como pudieron apreciar ahí, fíjense que nunca hubo un conito y cambiando de dirección. Nunca existió ese zigzag de ir hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Porque creemos que eso es el puntapié final, o en realidad es la parte final del desarrollo de un atleta. O sea, para poner los conitos y que la persona vaya realizando cambio de dirección, tiene que saber previamente hacer los cambios de dirección. Entonces, en ese sentido, primero le enseño y luego lo voy a poner en situaciones abiertas, cerradas, dependiendo qué es lo que yo quiero trabajar. Si quiero hacer más foco en aspectos técnicos, voy a ir a situaciones totalmente cerradas. ¿Sí? Metodológicamente, primero va lo cerrado y luego va lo abierto. Es decir, le agrego la toma de decisión para que esa persona, con todo lo que aprendió, lo ponga en un contexto real, en una situación concreta de juego, del deporte que sea. Así que bueno, los invito, ¿sí?, a la capacitación de destreza de desplazamiento deportivo que comenzará el domingo que viene, donde trabajaremos desde la agilidad, el sprint, la aceleración, el sprint curvo, la velocidad máxima y los distintos cambios de dirección, ¿sí? Esto es a modo alusorio que hizo una persona y un meme. Y muchísimas gracias por su tiempo. Reitero, acá están todos los medios de contacto y nos estamos viendo por redes sociales o en la capacitación. Si quieren, alguien tiene alguna consulta, quiere preguntar algo sobre lo que hemos visto, están ya los micrófonos abiertos para ustedes.